durante el trabajo de parto para salir al exterior a través de su pasaje por los órganos genitales femeninos. También se lo define como aquel proceso natural con el cual concluye el embarazo y tiene la finalidad de expulsar al feto y a sus anexos, vale decir, la placenta y las membranas corioamnióticas. Otra definición versa y dice que es la expulsión de un feto con un peso mayor o igual con un peso mayor o igual a 500 gramos y que éste está por encima de las 20 a 22 semanas de gestación. Esto es variable según la literatura que ustedes pueden leer, aunque la OMS dice encima de las 20 semanas. También tenemos otras variantes en función a la edad gestacional. Y es así que tenemos el parto de término. Este va a abarcar la expulsión del producto de la concepción entre las 37 a las 40 semanas del embarazo. En esta edad gestacional el feto no va a tener ningún riesgo, sobre todo aquel referido a la maduración pulmonar, porque va a estar adecuada la producción de surfactante pulmonar. Tenemos el parto pretérmino y es aquel que va a estar comprendido entre la semana 28 y la semana 36. Aquí sí puede existir, sobre todo si el producto nace por debajo de las 34 semanas, un compromiso de la maduración de los pulmones porque no va a existir la suficiente producción por parte de los neumocitos tipo 2 del surfactante pulmonar. Tenemos el parto inmaduro que incluye las semanas 22 al 27. Los productos que nacen entre estas semanas generalmente tienen mal pronóstico. Esto porque no ha alcanzado la madurez completa el aparato respiratorio, sobre todo los neumocitos 2 encargados de la producción del surfactante pulmonar. Parto postérmino. Este es aquel que se produce por encima de las 42 semanas. Este parto postérmino se va a caracterizar porque también presenta un riesgo en cuanto al estado de salud fetal. No nos olvidemos que la placenta tiene un periodo de vigencia de 280 días o 40 semanas. Pasado ello, las células placentarias comienzan a sufrir degeneración, apoptosis, y entonces, ¿quién se va a encargar del intercambio de gases y también del intercambio de nutrientes y la eliminación de los productos de desecho del metabolismo del feto? Entonces, también corre riesgo aquel producto que se encuentra por encima de las 40 semanas. También tenemos el parto en vías de prolongación. Es aquel que está comprendido dentro de las 41 semanas. Esto quiere decir que el producto que está dentro de las 41 semanas tiene que realizarse ya sea una inducción para provocar el parto si es que no se ha producido en forma espontánea o, según la valoración de la monitorización electrónica fetal, realizar la intervención quirúrgica. Y por último, tenemos el aborto, ¿no? Que es la expulsión de un feto con un peso igual o menor a 500 gramos, que está dentro de las 20 o 22 semanas, ¿no? Por debajo de las 22 semanas. Y esto va a ser objeto de nuestro estudio en el tercer parcial. Según se inicie y concluya, así también transcurra el trabajo de parto, vamos a tener esta clasificación. Tenemos el parto de comienzo espontáneo. Esto significa que el parto se ha iniciado sin la intervención de agentes externos,
tanto como agentes farmacológicos como agentes mecánicos. Parto inducido o provocado. Este hace referencia a que el parto se va a iniciar con la intervención de agentes externos. Ejemplo, la utilización de fármacos, como la oxitocina sintética, ¿no? Que nos va a producir contracciones uterinas y vamos a producir parto. O agentes mecánicos, como la ruptura artificial de membranas. Tenemos, según la conclusión del trabajo de parto, ¿no? Desde su inicio, el transcurso y la conclusión. Y tenemos el parto eutóxico. Este hace referencia a que el parto ha transcurrido desde su inicio, la evolución, la conclusión, dentro de los límites fisiológicos y no ha intervenido los agentes farmacológicos ni los agentes mecánicos, por eso dentro de los límites fisiológicos. Este también hace hincapié a que el parto ha concluido dentro del tiempo establecido, esperado para el grado de paridad de esa paciente. Cuando digo grado de paridad, me refiero al número de partos que haya tenido esa paciente. Puede ser que sea nulípara, entonces se va a prolongar un poco más. Si ya ha tenido partos esa paciente, entonces el número y el tiempo se va a disminuir. Parto distóxico. Este es cuando se presenta alguna alteración en el inicio, en la evolución y en la conclusión del parto. Y ha tenido que existir alguna maniobra mecánica o la utilización de agentes farmacológicos para que se concluya el parto. Entonces tenemos parto eutóxico y parto distóxico. Parto de terminación espontánea. Este hace referencia a que el parto, una vez que se ha iniciado, concluye por la acción de sus propias fuerzas naturales. Igualmente, sin que haya existido intervención de maniobras mecánicas o la intervención de agentes farmacológicos. Parto de terminación artificial. Este se caracteriza porque finaliza con la acción de maniobras que me permitan hacer que ese parto concluya, como la ruptura artificial de membranas o la utilización del vacuum o del forceps, que me van a hacer convertir este parto en forma de un parto de terminación artificial. Parto dirigido o corregido. Este hace referencia a que el parto se ha iniciado de forma espontánea, pero durante su evolución ha presentado algunas complicaciones que nos han obligado a realizar algunas maniobras para corregirlo, dirigirlo y después este pueda concluir en forma satisfactoria. Podemos corregir o dirigir el trabajo de parto con maniobras manuales o instrumentales o en su defecto utilizar agentes farmacológicos. Debemos diferenciar el falso trabajo de parto o el trabajo de parto verdadero, que es muy común, ustedes lo van a ver durante la realización de su internado. El falso trabajo de parto se denomina también fase latente o pródromos de trabajo de parto, según la institución donde realicen su internado. Los pródromos de trabajo de parto, en nuestra institución lo dominamos así, se caracteriza por la presentación de contracciones irregulares que no tienen la intensidad ni la duración suficiente para modificar el cuello del útero, o sea, para provocar dilatación y borramiento. Entonces, esto es típico de las pacientes primigestas, nulíparas, ¿no? Vienen cuando ya empiezan a tener algunos dolores, se les realiza el examen obstétrico, el tacto vaginal, y no encontramos modificaciones. Entonces ahí vamos a considerar falso trabajo de parto, fase latente o pródromos de trabajo de parto. A estas pacientes que acuden al servicio debemos realizarles una monitorización electrónica fetal. Si la prueba sale reactiva, entonces indicarles que retornen cuando aumenten las contracciones o cuando exista la eliminación del tapón mucoso, que vamos a hablar más adelante. Trabajo de parto verdadero o fase activa del trabajo de parto.
Esta se caracteriza por presentar contracciones regulares que tienen la intensidad, el tono suficiente para provocar dilatación y borramiento del cuello del útero. Entonces vamos a poder verificar a través de la realización del tacto vaginal que ha existido modificaciones cervicales, dilatación y borramiento. También la fase activa del trabajo de parto se caracteriza por la eliminación de limos o eliminación del tapón mucoso. La paciente nos va a referir, doctor, estoy eliminando moco con sangre. Ese es el limo o el tapón mucoso y eso nos indica que ya se está iniciando el trabajo de parto. Según la curva de Freidman, vamos a tener una fase de aceleración, una fase de inclinación máxima y una fase de desaceleración. Y esto corresponde a la evolución del trabajo de parto y vamos a ver la gráfica más adelante. ¿Qué busco en el examen vaginal? Debo realizar el examen a través del tacto vaginal. En el cuello uterino voy a buscar el borramiento y la dilatación. Vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué es dilatación? La dilatación es la apertura del cuello del útero que se realiza a través de la medición del dedo medio y el dedo índice y que es traspolado a la unidad de medida de centímetros. Entonces, desde 0 centímetros hasta 10 centímetros tiene que aperturarse el cuello del útero y a esa apertura yo denomino dilatación. Borramiento. Borramiento es el adelgazamiento, o sea, la disminución del espesor del cuello del útero. Y esta se va a evaluar en porcentajes, desde el 0% hasta el 100%. Y cuando yo tengo una dilatación de 10 centímetros y un borramiento del 100%, digo que la dilatación y el borramiento están completos. A través del tacto vaginal también debo evaluar la posición del cérvix uterino. Normalmente el cérvix tiene una posición posterior, o sea, está en relación o está dirigiéndose hacia la pared posterior de la vagina. Esta posición va a ir cambiando durante la evolución del trabajo de parto, de una posición posterior a una posición intermedia y por último a una posición central. Voy a decir entonces, ¿cuándo el cuello del útero está en una posición central? Cuando se encuentra equidistante a la pared anterior y posterior de la vagina. Entonces, 3 posiciones, posterior, intermedia y central para evaluar el cuello del útero. Debo evaluar la orientación fetal. Ya sabemos qué es presentación, ¿no? Será presentación cefálica en sus distintas variedades, flexión, vértice, cara o mentón, y la posición, ¿no? Que es la relación del dorso con una de las semipelvis maternas, y tenemos 2 posiciones, derecha e izquierda. Y ver la estación o plano en la cual se encuentra la presentación, ¿no? Puede ser el primer plano de Hodge, el segundo plano, el tercer o el cuarto plano, o la escala de Delino, -4, -2, 0 o +4. Existen algunos procedimientos adicionales que debo realizar al evaluar el examen obstétrico. Debo ver la integridad de las membranas corioamnióticas, ¿no? Si están rotas o están íntegras. Puede ser que yo provoque a través de la realización del tacto la ruptura de las membranas corioamnióticas. O puede ser que yo al realizar
las maniobras pueda romper en forma intencional con el amniótono las membranas corioamnióticas. Cuando yo rompo para realizar alguna maniobra mecánica las membranas corioamnióticas, se denomina amniorexis o amniotomía, ¿no? Cuando yo rompo las membranas en forma intencional para realizar alguna maniobra. Y las membranas se rompen con el amniótono, que vamos a ver más adelante en las fotografías. Debo controlar los signos vitales, sobre todo la presión arterial. Ya sabemos que la presión arterial se debe tomar con la paciente sentada, de inicio el brazo derecho, luego el brazo izquierdo a la altura del corazón con la técnica de Corocó. Ahora que estoy en trabajo de parto, la presión arterial se debe tomar fuera de las contracciones, no durante las contracciones, porque la presión intrauterina, intramniótica, va a hacer que se eleve aproximadamente unos 15 milímetros de mercurio la presión diastólica. Entonces, si estoy en trabajo de parto, debo esperar que pase la contracción para tomar la presión arterial. Y debo realizar la revisión del expediente clínico para ver si no existe algún factor de riesgo o se trata de un embarazo de alto riesgo o de bajo riesgo, como hemos avanzado dentro de la semiología obstétrica, ¿no? Ya discriminar a las pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo. Debo realizar la preparación de la vulva y el periné, o sea, debo realizar una asepsia y antisepsia para no arrastrar gérmenes que puedan encontrarse en esta región y contaminar a través de la realización del TAC. Debo realizar hidratación oral o parenteral, aunque está más indicado la hidratación parenteral, y durante la evolución del trabajo de parto no debo dar dieta sólida a esa paciente, ¿no? Sino dieta líquida. Los exámenes vaginales ulteriores, o sea, los tactos vaginales que se van a realizar después, deben estar en función, primero, al grado de paridad. Esto quiere decir que en una paciente nulípara que no ha parido, que no ha tenido hijos, los exámenes del tacto vaginal deben ser espaciados. Ya deben ser un poco más frecuentes en aquella paciente primípara o segundípara que ha tenido un parto o dos partos, y debe ser muy frecuente en aquellas pacientes gran multíparas para evitar que el producto nazca en la cama, nazca en la silla o nazca en el baño, situaciones que muchas veces han ocurrido. También la frecuencia del tacto vaginal durante el trabajo de parto debe estar en función a la frecuencia de las contracciones uterinas y a la intensidad de las contracciones uterinas. Esto quiere decir, si son frecuentes, o sea, en 10 minutos ya vamos a aprender a contar las contracciones, cuántas se presentan en 10 minutos, y si son muy intensas, entonces yo debo evaluar a cada paciente en forma particular y ver la realización del tacto vaginal. En algunas instituciones se sigue utilizando enema para vaciar la ampolla rectal antes de los 3 centímetros de dilatación, ¿no? Dependiendo en qué institución, en algunas no realizan. Y debo solicitar el laboratorio de rutina a todas las pacientes que ingresan al servicio en trabajo de parto, si es que no cuentan con un laboratorio actualizado, ¿no? Debo pedir un hemograma completo, grupo sanguíneo y factor, coagulograma, recuento de plaquetas. Si no cuenta con pruebas rápidas de VIH, debo solicitarle también HAI Chagas, HAI toxoplasmosis, así como también RPR para la detección de sífilis. Y actualmente debo solicitar la prueba de PCR para COVID-19. ¿Cuándo se inicia el trabajo de parto? Para decir cuándo se inicia el trabajo de parto o el determinismo del parto, tenemos 6 teorías. Todas las teorías van a trabajar en conjunto, no así en forma independiente. Y empezamos
por describir la teoría fisiomecánica. Esta teoría se basa en el crecimiento uterino por el aporte proteico de la actina y la miosina. El crecimiento uterino se va a detener aproximadamente a la semana 33 del embarazo, pero contrarrestando, el crecimiento fetal va a continuar hasta el término del embarazo, hasta las 40 semanas. Esto va a provocar la distensión de las miofibrillas del cuerpo uterino y del segmento uterino inferior, haciendo que se distienda y se forme el segmento uterino inferior. Y de esta forma tenemos la teoría fisiomecánica, ¿no? Por distensión de las miofibrillas. La teoría neuroendocrina. A su vez que se ha producido la distensión de las miofibrillas, estas van a poner en acción a los vasoreceptores que se encuentran a nivel del útero y por vía neural van a estimular a los núcleos supraóptico y paraventriculares del hipotálamo, los cuales van a liberar en forma pulsátil oxitocina hacia el torrente sanguíneo materno. Y de esta forma, esta oxitocina va a provocar contracción uterina. ¿Y dónde se produce la oxitocina? En el lóbulo posterior de la hipófisis, en la neurohipófisis. Esta oxitocina, al provocar la contracción uterina y el estímulo de las miofibrillas que va a desencadenar la contracción, va a recibir el nombre de fenómeno de Ferguson 1 o reflejo de Ferguson 1. Esta oxitocina va a continuar circulando en la sangre materna y va a provocar que las contracciones se vuelvan más intensas, más seguidas y aumenten su tono. Y al aumentar estas características de la contracción, como es la amplitud, la intensidad, la frecuencia y el tono, van a hacer que se provoque borramiento y dilatación. Y este borramiento y dilatación va a provocar, por un reflejo neural, más producción de oxitocina. Y este borramiento y dilatación que provoca por vía neural más producción de oxitocina por la neurohipófisis se denomina reflejo de Ferguson 2. Entonces, importante para el desencadenamiento del trabajo de parto la presencia de esta hormona, la oxitocina. Luego pasamos a la teoría de la oxitocina. Cuando se inicia el trabajo de parto, vamos a poder apreciar que van a aumentar los receptores de oxitocina en el miometrio, en el útero. Entonces, en el útero, exactamente en su capa muscular, van a aumentar los receptores de oxitocina. Y este aumento de los receptores de oxitocina es porque se va a invertir la relación de estrógenos y progesterona. Van a caer la progesterona y van a aumentar los estrógenos, estimulando la formación en el miometrio de oxitocina. Y estos van a provocar más contracciones uterinas. Simultáneamente, se va a producir prostaglandinas. Y estas prostaglandinas van a hacer que se produzca más contracciones uterinas. Entonces, la oxitocina y las prostaglandinas van a provocar contracciones uterinas. Pero las prostaglandinas, más que iniciar el trabajo de parto, van a mantener las contracciones uterinas. Luego tenemos la teoría de la
progesterona. Esta se va a caracterizar porque cuando el producto ya está llegando a las últimas etapas del embarazo, se va a producir la liberación de los puentes de unión de las células musculares del miocito. Y estos puentes de unión se llaman gap junctions o puentes de unión en Z. Se liberan y van a permitir la contracción uterina. Y al permitir la contracción uterina, un miocito va a transmitir la contracción al siguiente miocito y este al siguiente miocito, de manera que se va a abarcar todo el músculo uterino y se va a provocar la contracción uterina. La teoría de las prostaglandinas hace referencia a que esta va a aumentar su producción en el líquido amniótico y en el plasma materno. Y estas prostaglandinas van a desencadenar más contracciones uterinas, manteniendo así la evolución del trabajo de parto en forma constante. Y la última teoría es la teoría de la corticotropina. La hormona liberadora de corticotropina va a hacer que se produzca cortisol en la placenta y en el feto. Y este va a producir la dihidroepainandrosterona y su sulfato y se va a convertir en estrógenos. Y estos estrógenos, ya hemos hablado, van a aumentar los receptores de oxitocina en las células musculares del útero. También se va a producir la fosfolipasa A y esta fosfolipasa A se va a encargar de aumentar las proteínas contráctiles y los receptores oxitóxicos para garantizar el mantenimiento de las contracciones uterinas y de esta forma se continúe con la evolución del trabajo de parto. El eje hipotálamo hipófiso adrenal también va a jugar un papel importante, porque cuando se inicia el trabajo de parto, la madre entra en estrés y también el feto entra en estrés. Y este estrés materno-fetal hace que se produzca más cortisol y se desencadene estos fenómenos que hemos acabado de explicar. Entonces, estos son los puntos y las teorías que desencadenan el trabajo de parto. Luego tenemos los fenómenos activos. ¿Y qué son los fenómenos activos? Los fenómenos activos son las fuerzas que actúan durante el trabajo de parto. Y son dos. Son las contracciones uterinas y el esfuerzo del pujo. Las contracciones uterinas, como su nombre indica, es la contracción del músculo uterino, que la madre lo percibe como una sensación dolorosa. Entonces, cuando hay contracción, la madre refiere dolor. Y el médico lo percibe como un endurecimiento del útero. Colocamos nuestra mano sobre el abdomen y a través del abdomen sobre el útero y vemos que durante la contracción se pone duro, entonces lo percibimos como una sensación de endurecimiento y la madre como una sensación de dolor. Estas contracciones uterinas se van a caracterizar porque van a tener 5 variables de las cuales nosotros tenemos que conocer a detalle. ¿Cuáles son estas variables, estas características de las contracciones uterinas? Primero tenemos el tono. ¿Y qué es el tono uterino? El tono uterino es la presión más baja registrada entre las contracciones, ¿no? El tono es la presión más baja registrada entre dos contracciones. Luego tenemos la intensidad, conocida también con el nombre de amplitud, intensidad o amplitud. ¿Y qué es la intensidad? Es el aumento de la presión intrauterina causada por cada contracción, ¿no? Es el aumento
de la presión intrauterina causada por cada contracción. ¿Y qué es frecuencia? La frecuencia es el número de contracciones que se presentan en 10 minutos. Número de contracciones que se presentan en 10 minutos. Entonces, acá hacemos un paréntesis y recalcamos que durante el trabajo de parto, el control materno-fetal se realiza en forma estricta durante 10 minutos. En esos 10 minutos vemos cuántas contracciones han presentado, cuál es la intensidad de las contracciones y cuál es el tono de las contracciones. ¿En qué tiempo? 10 minutos. ¿Y qué es el intervalo? El intervalo se define como el tiempo transcurrido entre el pico de las contracciones o el vértice de las contracciones. Todas estas características tenemos que evaluarlas en la paciente que está con trabajo de parto en 10 minutos. ¿Y qué es la actividad uterina? Perdón. La actividad uterina se define como el producto de la intensidad por frecuencia registrada en 10 minutos y expresada en milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es la actividad uterina? La actividad uterina es igual a la intensidad por la frecuencia registrada en 10 minutos y expresada en milímetros de mercurio. Esta actividad uterina se conoce también como unidades Montevideo o también con el nombre de unidades Alejandría. Cuando se inicia entonces el trabajo de parto, vamos a poder observar una variación del tono, la intensidad, la frecuencia y el intervalo según vayamos evaluando el periodo de dilatación, el periodo de borramiento, el periodo expulsivo del producto y sumados al esfuerzo del pujo. Entonces, el tono, la intensidad, la frecuencia y el intervalo se van a modificar. Antes del inicio del trabajo de parto, nosotros vamos a poder registrar a través de la monitorización electrónica fetal las contracciones tipo A o también denominadas contracciones de Álvarez. Estas contracciones se van a caracterizar porque van a tener una intensidad mínima de 2 a 4 milímetros de mercurio y van a tener una frecuencia de 1 cada minuto. Estas contracciones tipo A o contracciones de Álvarez se van a distribuir en zonas no muy marcadas del útero y es por eso que no son percibidas por la madre ni tampoco por el médico, solo son percibidas por la monitorización electrónica. Va avanzando el trabajo de parto y vamos a tener las contracciones tipo B o también llamadas contracciones de Braxton-Hicks. Y como podemos apreciar, su intensidad va a ir aumentando. Ahora la intensidad va a ser de 10 a 15 milímetros de mercurio y su frecuencia va a ser de 8 cada hora. Estas contracciones de Braxton-Hicks son percibidas por la madre y también son percibidas a través de la palpación abdominal. Pero estas contracciones tipo B o contracciones de Braxton-Hicks no son dolorosas. Se perciben como una sensación de
endurecimiento. Entonces la mamá dice, se pone duro mi abdomen. Colocamos nuestra mano en el abdomen, sí, evidente, está duro por la contracción del útero, pero no provoca dolor. A medida que avance el borramiento y la dilatación, estas contracciones sí se van a hacer dolorosas. A través del examen obstétrico, del examen que se conoce como tacto vaginal, vamos a tener el grado de maduración del cérvix uterino en 3. Grado 1 hace referencia a un cuello posterior que está en relación a la pared posterior de la vagina. Grado 2 hace referencia a una maduración intermedia, donde el cuello del útero está en relación a la pared vaginal posterior y a la parte central de la línea vaginal. Grado 3 hace referencia a que el cuello del útero está centralizado y coincide con la línea vaginal. Entonces, a medida también que avanza el borramiento y la dilatación, va madurando el cuello del útero. Entonces, ya se estaba iniciando el trabajo de parto y ya conocemos las contracciones tipo A, tipo B. Estas no son percibidas, estas sí son percibidas, pero no provocan dolor. Ya durante el trabajo de parto, vamos a poder apreciar que las características de intensidad, frecuencia, tono, así como también las unidades Montevideo, van a ir elevándose. En el inicio del trabajo de parto, vamos a tener una intensidad de 28 milímetros de mercurio. La frecuencia para iniciar el trabajo de parto tiene que ser de 3 contracciones en 10 minutos que duren 20 segundos. Les repito, la frecuencia para que se inicie el trabajo de parto, para que pueda provocar borramiento y dilatación, tiene que ser de 3 contracciones en 10 minutos que duren 20 segundos. Perdón. Y el tono tiene que ser de 8 milímetros de mercurio. Las unidades Montevideos, que es el resultado de la intensidad por la frecuencia en 10 minutos, expresada en milímetros de mercurio, tiene que ser de 85 milímetros de mercurio. No se olviden que también se conoce como actividad uterina o también unidades Montevideo. Periodo dilatante. Vemos que en el periodo dilatante va a ir aumentando la intensidad de 28 a 41 milímetros de mercurio. Las contracciones en cuanto a la frecuencia se van a hacer más seguidas y vamos a tener ahora 4 contracciones en 10 minutos que duran 25 segundos. 4 contracciones en 10 minutos que duran 25 segundos. Y el tono de 8 va a aumentar a 10 milímetros de mercurio. Y las unidades Alejandría van a aumentar también y vamos a tener acá 187 milímetros de mercurio. Continúa avanzando el periodo dilatante y van a ir aumentando las características de la contracción uterina. La intensidad va a aumentar de 41 a 47 milímetros de mercurio. En la frecuencia vamos a encontrar ahora 5 contracciones en 10 minutos que duran 40 segundos. Y el tono va a ser de 12 milímetros de mercurio. Y la actividad uterina va a ser de 235 milímetros de mercurio. Entonces, vemos la evolución del trabajo de parto que se registra a través del examen obstétrico. Algo que recalcar, que por el examen clínico podemos ver la frecuencia de las contracciones uterinas y la intensidad.
Si bien no vamos a poder obtener la medida, pero podemos calcular la intensidad. Una intensidad mínima, la contracción uterina, el útero se va a poder deprimir. Cuando va aumentando la intensidad, ya no se deja deprimir y es más duro. Y cuando avanza más todavía la intensidad, el útero vamos a poder percibir a través de la palpación que adopta una consistencia pétrea, dura, así como la piedra. Entonces puedo ver clínicamente la intensidad y la frecuencia. Entre tanto, que para obtener los 28 milímetros de mercurio, los 41 milímetros de mercurio, así como también el tono y las unidades Montevideo, debo realizar la monitorización electrónica fetal que hemos avanzado dentro de pruebas del diagnóstico de salud fetal. Con estas características de la contracción uterina, hemos llegado a completar el bosamiento y la dilatación. 100% de bosamiento y 10 centímetros de dilatación. Luego teníamos como fenómeno activo a los esfuerzos del pujo. Han debido escuchar, ¿no? A las señoras o tal vez han visto el esfuerzo de puje, señora. Puje de señora se les dice, ¿no? Para que haga fuerza, que provoque la contracción de los músculos abdominales, los oblicuos, los rectos anteriores y el transverso, y puedan sumar esta fuerza para ayudar a la expulsión del feto y este pueda ser expulsado sin ninguna intercurrencia. Entonces, esta contracción tiene que venir desde los músculos expiratorios, los músculos de la pared torácica, los músculos abdominales, y debemos indicar a la paciente que puje solamente cuando se ha producido el borramiento y la dilatación, no antes, porque podemos provocar rupturas, desgarros del cuello del útero. Entonces, una vez que se ha completado el borramiento y la dilatación, nosotros dirigimos a la paciente para que realice el esfuerzo del pujo. Y debemos indicar a la paciente que inspire e inmediatamente cierre la glotis y contraiga los músculos torácicos, los músculos abdominales y puje. Y sumar esa fuerza al pico de la contracción, ¿no? Sumar acá. Suma acá y entonces vamos a ver que va a progresar en forma más rápida el producto a través del canal del parto. Estos pujos van a tener una amplitud de 60 milímetros de mercurio y se van a sumar a la intensidad de la contracción uterina de 48 milímetros de mercurio, al tono uterino de 12 milímetros de mercurio y la presión intrauterina ahora va a ser de 120 milímetros de mercurio. Esta fuerza nos va a permitir hacer progresar al feto a través del canal del parto. ¿Cuánto dura el esfuerzo del pujo? 5 segundos. Luego la paciente debe descansar 2 segundos y en cada contracción se presentan entre 2 a 6 pujos. Entonces nosotros dirigimos el esfuerzo del pujo, siempre evitando que puje antes de tiempo, antes de que complete el borramiento y dilatación. Y nosotros debemos indicarle cuándo debe pujar y el momento indicado para que puje la paciente y se sume a la fuerza de la contracción uterina es en el pico de la contracción. Nosotros controlamos a través de la palpación y le indicamos puje, señora, puje, para hacer progresar el producto a través del canal del parto. Durante el trabajo de parto, ¿qué posición
debe adoptar la paciente. Debemos mencionar que cuando la paciente se encuentra en decúbito dorsal, las contracciones uterinas se hacen mucho más frecuentes, ¿no? Cuando está en decúbito dorsal es mucho más frecuente, más seguidas son las contracciones uterinas. Pero cuando la paciente se incorpora, está caminando o está parada en posición vertical, la contracción uterina es mucho más intensa. Entonces, por eso nosotros indicamos a las pacientes que combinen. Si se ha cansado de caminar, se recueste, va a aumentar la frecuencia. Se ha cansado de estar recostada, entonces que camine para combinar la frecuencia y la intensidad y de esta forma evolucione de mejor manera el trabajo de parto. ¿Dónde se inicia la onda contráctil? La onda contráctil se va a iniciar en el marcapaso uterino. ¿Y dónde se encuentra el marcapaso uterino? El marcapaso uterino se va a encontrar en el cuerno del útero. Y tenemos dos cuernos, un cuerno derecho y un cuerno izquierdo. El que va a predominar es el cuerno uterino derecho. Entonces, ¿dónde se encuentra el marcapaso del útero? Donde se inicia la contracción uterina. En los cuernos uterinos, derecho e izquierdo. ¿Quién predomina? El cuerno derecho. Ahí se inicia la onda contráctil. Esta se va a propagar, o sea, esta onda se va a propagar, esta onda contráctil, desde el marcapaso y va a ir a una velocidad de 2 centímetros por segundo, de manera que en 15 segundos esta onda contráctil va a abarcar todo el útero, ¿no? Se inicia en el marcapaso, va a avanzar a razón de 2 centímetros por segundo y en 15 segundos todo el útero ya se va a contraer. ¿Qué es el triple gradiente descendente? Esto hace referencia a que en el marcapaso se va a iniciar la onda de propagación contráctil. La duración de la contracción va a ser mayor en el cuerpo del útero y la intensidad de la contracción va a ser mayor en el cuerpo del útero. Esto quiere decir que todas las zonas que se encuentran alrededor del marcapaso van a tener una contracción de mayor duración y de mayor intensidad. Y el triple gradiente descendente, como su nombre indica, descendente, va a descender desde los cuernos uterinos, el fondo uterino, el cuerpo uterino, segmento inferior, cuello del útero y cúpula vaginal para que se produzca la dilatación. Entonces, el triple gradiente descendente está constituido por la propagación, la duración y la intensidad. Esto quiere decir dónde se inicia y se propaga, en el cuerno uterino y en el fondo uterino. La duración es mayor en el fondo uterino y en el cuerno uterino, y la intensidad es mucho mayor en el cuerno uterino y en el fondo uterino. Estos tres constituyen el triple gradiente descendente. Clínicamente, ¿cuánto tiene que durar la contracción uterina? Esta tiene que durar entre 30 a 70 segundos. Entre 30 a 70 segundos. Ahora, para que exista dolor, para que la madre refiera dolor, la intensidad de la contracción uterina tiene que ser de 25 milímetros de mercurio en cuanto a la presión intramiótica. El tono de 15 milímetros, al igual que la intensidad. Si obtenemos estos parámetros, la paciente va a experimentar dolor, se va a quejar, pero esto es relativo. Algunas pacientes tienen un umbral del dolor mucho más elevado y pueden aguantar mayor presión. Y otras pacientes no tienen un umbral del dolor menos desarrollado y entonces con valores incluso mínimos a estos pueden ya referir dolor.
Ahora, ¿por qué duele? ¿Por qué la paciente manifiesta dolor? Primero, por el endurecimiento, por la contracción intensa del músculo uterino, seguido por la dilatación del segmento inferior, la dilatación del cuello uterino, la dilatación de la cúpula vaginal. Tercero, va a experimentar dolor por la distensión de la vagina, la vulva y el periné. Entonces, esto es lo que provoca dolor durante el trabajo de parto. Ahora existe, ¿no?, el parto sin dolor, donde se coloca a través de la columna lumbar una sillita de montar con bupivacaína para controlar el dolor, lo que se conoce actualmente como parto sin dolor. ¿Cuánto dura aproximadamente el periodo de borramiento y dilatación? Ya, el periodo de borramiento y dilatación van a corresponder al primer estadio del trabajo de parto. Para ubicarnos, ya el parto lo vamos a dividir en 4 estadios. El primer estadio va a ser el de borramiento y dilatación. El segundo estadio va a ser la expulsión del feto. El tercer estadio va a ser el alumbramiento, la expulsión de la placenta. Y el cuarto estadio va a ser las primeras 4 horas después del parto. Y describimos ahora el primer estadio, que es el borramiento y dilatación. Este borramiento y dilatación o primer estadio del trabajo de parto va a variar en cuanto a su duración. En las nulíparas dura 7 horas, ¿no? Desde que empieza a dilatarse hasta que completa su dilatación, desde que empieza a borrarse hasta que completa el borramiento, de 0 a 10 centímetros y de 0 al 100% respectivamente. En las multíparas, el borramiento y dilatación dura 4 horas. Durante este periodo debemos realizar una monitorización estricta de la frecuencia cardíaca fetal, porque esto nos va a permitir dirimir si el paciente está entrando o no en sufrimiento fetal y realizar la cesárea, o en caso contrario, si es que no cuento con quirófano, derivar a un centro asistencial de mayor complejidad. Y debo controlar las contracciones uterinas, que se controlan en 10 minutos. Ya hemos hecho referencia. Segundo estadio, que es el manejo del periodo expulsivo, cuando se expulsa al feto. Segundo estadio, expulsión del feto. ¿Cuánto dura? Puede durar entre 45 a 60 minutos en las nulíparas, no en aquellas pacientes que es su primer parto, que están experimentando el trabajo de parto. Y en las multíparas puede durar entre 20 a 30 minutos. Aquí es lo que mencionamos, ¿no? Que nosotros debemos controlar el esfuerzo del pujo de la paciente e indicarle en qué momento debe pujar. Para ello, durante el trabajo de parto debemos ir a la paciente indicándole este procedimiento. Ya, listo. Ahí vamos a quedar entonces.